Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El video de hoy es sobre una clase que tuve hace unas 2 semanas, donde el tema principal era el destino. Como ustedes saben, es un tema muy interesante y muy complejo también. Ese tema nos llevó a otros temas igual de interesantes y complejos, como el determinismo, el azar de la física cuántica, los sueños premonitorios, el libre albedrío, la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Quisiera muy brevemente dar mi opinión y suscitar de pronto algún debate, algunas preguntas. Esta obviamente no es una respuesta definitiva, pero sí es un tema en el que he venido pensando durante muchos años. Bien, entonces creo que el tema del destino hay que abordarlo desde una perspectiva psicológica. Es decir, que ciertas cosas nos pasan por tener ciertos condicionamientos psicológicos, mentales. Esos condicionamientos son producto de experiencias en nuestra niñez o en la adolescencia o en cualquier momento de nuestra vida que pueda marcar nuestra existencia. Es decir, que el modo como yo decido ahora si tomo tal decisión, si no hago tal cosa, si no la puedo hacer, incluso en el caso de los defectos, de los vicios como la ira, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, esas decisiones están determinadas por eventos del pasado. En ese sentido, existiría el destino, pero no como un mandato divino, ¿sí? Sino como experiencias humanas, por ejemplo, la crianza de nuestros padres, experiencias dolorosas en el barrio o con los mismos familiares que hacen que tomemos esas decisiones. Entonces hay personas que les cuesta cambiar y esas decisiones de alguna u otra manera están determinadas por su pasado. Aquí hay un destino. Este destino no es divino, no es un plan de Dios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una experiencia dolorosa como un abuso, por ejemplo, un abandono, una humillación, no es algo en el que Dios haya intervenido, sino que es solo responsabilidad de los seres humanos, ¿sí? En ese caso es muy difícil cambiar, pero no es imposible. Entonces, el destino puede cambiarse con mucho valor, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo psicológico. Mm, Hay otro tipo de destino que es el que está apoyado por la física clásica de Newton, en donde pues se puede predecir el movimiento de un cuerpo o dónde va a estar un cuerpo en el futuro. Esto es muy interesante porque los seres humanos también somos cuerpos y también somos partículas de materia, de algún modo. Sin embargo, aunque los pensamientos puedan ser algún tipo de onda o de partícula o de materia, el ser humano es más complejo que una mesa, que una bola de billar, por ejemplo, ¿sí? Claro, nosotros estamos en un universo mecánico de algún modo, en un universo cíclico,
Y, y estamos sujetos a estas leyes físicas. Sin embargo, en mi opinión, creo que una característica del ser humano es la libertad, ¿sí? Es decir, los planetas, la predicción de los planetas, en dónde van a estar en cierto momento, no pueden ser libres. La libertad es una propiedad estrictamente humana y cabría pensar si pertenece también a algunos animales. Es decir, si en los animales, por ejemplo, habría posibilidad de libertad. Es algo, es una pregunta también compleja porque algunos dirán que obedecen a los instintos, por ejemplo, o a un mandato natural en este caso, ¿no? Entonces, la libertad es más bien algo político, algo ético, porque tiene que ver pues con la relación con los demás, que cosa que no tendrían los animales por estar más cerca precisamente de la naturaleza. Ustedes saben que la moral es algo que nos ha sacado de la naturaleza, nos ha civilizado, digamos, ¿no? Nos ha hecho menos salvajes. Entonces, frente a esa mecánica clásica determinista, se opone la física cuántica, que es algo también muy complejo, incluso dicen que se llama así porque solo la entienden unos cuantos. Es algo que ni siquiera los físicos a veces logran profundizar. Pero es interesante en el sentido en que nos abre la posibilidad del azar, ¿sí? Es decir, en un universo microscópico hay azar, hay caos, aunque también ahora hay teorías en que en el azar hay ciertas regularidades, ciertos patrones, cierta reorganización. Estas leyes del azar, estas leyes del caos, donde azar y caos pues tampoco sería lo mismo, también son muy complejas, pero que haya leyes significa, de algún modo, que la naturaleza, ya sea humana o física, busca cierta organización. Esas leyes, eh, no sé si fueron creadas por Dios o por la misma naturaleza. Es bueno aclarar que tampoco hemos descubierto todas las leyes de la física y tampoco todas las leyes de la mente, de pronto como creía Kant cuando eh, expuso las categorías de la mente. Creo que el estudio de la mente es de algún modo incompleto, como muchos otros estudios científicos también. Entonces, dar teorías definitivas sobre la naturaleza y sobre la mente es algo un poco arriesgado. Esto de las leyes, ¿quién creó las leyes? Pues nos lleva al problema de Dios. Dios existe, Dios no existe, Dios interviene, no interviene. Y esto, en una clase pasada, porque este tema siempre lo he trabajado, nos llevó a la paradoja de si Dios permite o no permite el mal, que ya ha sido trabajada por muchos filósofos, en el sentido en que si Dios mmm, permite el mal, de algún modo no sería perfecto, y si Dios interviene en el sentido de dolerse por el ser humano, tampoco sería perfecto porque sería un Dios que sufre. Entonces, eh, la Biblia, digamos, o los defensores, los teólogos, colocan la hipótesis del libre albedrío, la teoría del libre albedrío, ¿no? Entonces, según ellos, Dios nos da libertad porque en esa libertad el ser humano aprende, en esa libertad el ser humano
de algún modo disfruta de ese aprendizaje, ya sea del fracaso o de la recompensa, del hacer las cosas bien o sufrir por hacer las cosas mal. Bien, entonces hay muchas teorías sobre Dios y el destino. Algunos dicen que Dios sencillamente no existe, es decir, que el hombre es responsable de todos sus actos. Y lo otro es que Dios, digamos, sí existe, pero no interviene en las obras humanas, es decir, nos creó la naturaleza, pero se fue a crear otros mundos, otros seres. Es un libre albedrío radical. Eh, bueno, en fin, muchas otras teorías. Esto, este tema también nos llevó a los sueños premonitorios. Y con esto quiero concluir. Los sueños premonitorios, en mi opinión, son posibles. Es decir, existe cierto destino. No un destino radical, sino una tendencia, una inclinación, un eterno retorno, una especie de, de ciclos, ¿sí? De hábitos, de patrones. Claro está que en esa clase también hablamos del karma, pero ese es otro debate, porque como ustedes saben, para las teorías hinduistas, budistas, aquello que nos va a suceder es aquello que vamos a cosechar, ¿sí? Es decir, se siembra los actos, los pensamientos, los deseos son semillas que luego van a dar unos resultados. Es interesante en esta postura del karma en donde no hay tampoco un Dios que interviene, sino que simplemente la rueda del karma es un sistema autónomo, independiente, donde tus actos crean tu destino, ¿sí? Pero la idea del karma y de la reencarnación nos mete en otro problema porque tendríamos que explicar cómo es posible que exista la reencarnación, cómo es posible la transmigración. Y digo transmigración en alusión a Pitágoras y a Platón, que también creían en que el alma era inmortal y el cuerpo solo un vehículo, ¿sí? De transporte de esta alma. Entonces volvamos a los sueños premonitorios. Mi posición es que los sueños premonitorios, los sueños como tal, pueden avisar la posibilidad del destino. Me explico. Digamos que sueñas que te encuentras con alguien, los famosos déjà vu. Mi explicación sería que el cuerpo humano, la mente humana, conoce tu pasado, sabe quién eres, sabe qué deseas, sabe más de lo que tú crees que sabe, ¿sí? Y en la noche, en los sueños, el ser humano se proyecta al futuro. Es decir, el ser humano es alguien que sueña, ya no en el sentido del dormir, sino es alguien que espera, alguien que tiene una esperanza, alguien que se arroja al futuro, alguien que proyecta. Esa proyección, en mi opinión, es una proyección que viene del pasado más el presente. Es decir, el cuerpo humano, la mente humana, el cerebro, conoce tu pasado, conoce tu presente, tiene dos datos y puede arrojar un tercer dato. Las leyes de los sueños, de lo que algunos llaman el mundo astral, es algo también muy complejo. El mundo astral es otro mundo, empezando porque en el mundo astral no existe la ley de la gravedad. En el mundo de los sueños tú puedes volar. En el mundo de los sueños tampoco existe el tiempo. El tiempo solo es una dimensión de este mundo tridimensional. Es la cuarta dimensión del mundo tridimensional.
Pero en el mundo de los sueños, que algunos llaman la quinta dimensión, no existe ni el tiempo ni la gravedad, incluso tampoco existe la moral. Porque en un sueño tú podrías tener relaciones sexuales con tu madre, con tu hermano, por ejemplo. Es decir, es un mundo con menos leyes que este. Por eso es un mundo superior, en el sentido en que es un mundo de más libertad. A mis estudiantes les coloco el ejercicio de preguntarse en sueños cuándo van a morir, qué va a pasar mañana, cómo va a ser el parcial, con quién me voy a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mente, el cuerpo, el cerebro, el corazón, que conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce cómo comes, cuáles son tus hábitos, arroja unas posibilidades. Esas posibilidades tú puedes cambiarlas, pero con valor, con fuerza, con autoconocimiento, con autoobservación. Y esa autoobservación consiste en ir al pasado y ver qué experiencias marcaron tu vida para que esas experiencias determinen tus actos. Entonces, el destino existe en la medida en que tú te desconozcas, pero el destino puede cambiarse en la medida en que tú te conozcas.